Descansando en Dios. Malaquías capítulo 1, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Malaquías significa mi mensajero o el mensajero de Dios, y es el último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías es el último de una larga serie de hombres inspirados por Dios, quienes durante un periodo de 1000 años predijeron la venida del Mesías. Malaquías nos da principios prácticos acerca del compromiso con Dios. Dios merece lo mejor. En Malaquías 1, 7 al 10. Debemos estar dispuestos a dejar cualquier estilo de vida pecaminoso. Malaquías 2, 1 al 2. Debemos hacer de la familia una prioridad durante toda la vida. Malaquías 2, versículos 13 al 15. Debemos estar listos para el proceso de purificación y refinamiento de Dios en nuestra vida. Malaquías 3, versículos 2 y 3. Debemos ser dadores alegres, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Malaquías 3, versículos 8 al 12. No hay lugar para la soberbia. Malaquías 3, versículos 13 al 15. Malaquías cierra sus 6 mensajes señalando el gran día de la ira de Dios. Para todos los que están dedicados a Dios, será un día de gozo debido a que morarán en la eterna presencia de Dios. Pero los que han despreciado a Dios serán estopa. Malaquías 4:1. Para ayudar al pueblo a estar preparado para ese día, Dios enviaría a un profeta semejante a Elías, Juan el Bautista, a prepararle el camino a Jesús, el Mesías. El Nuevo Testamento comienza cuando Juan el Bautista hace un llamado para que el pueblo se vuelva de sus pecados y regrese a Dios. Tal compromiso con Dios demanda un sacrificio por nuestra parte, pero podemos estar seguros de que al final valdrá la pena todo lo que hagamos. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas capítulo 1, versículos 13 al 17. Autor y fecha. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Malaquías 1:1. La referencia de Malaquías al gobernador persa en Malaquías 1:8 muestra que el libro se escribió después del 538 a.C. Malaquías sirvió como profeta en Judá entre el 437 y el 417 a.C. Fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Nada se conoce del profeta Malaquías. Malaquías significa mi mensajero, y es posible que el primer versículo debiera traducirse profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de mi mensajero. En todo caso, el nombre Malaquías le identifica como mensajero de Dios y destaca uno de los principales temas del libro. Malaquías profetiza que Dios enviaría un mensajero, una profecía sobre Juan el Bautista, y un ángel del pacto, una profecía sobre Jesús, Malaquías 3:1. Por lo cual una pregunta a resolver es: ¿cuántos mensajeros hay en el libro? Profetizó 100 años después de Ageo y Zacarías, y contemporáneo de Nehemías. Cronología histórica. Regresan a Jerusalén los primeros cautivos en el 538 a.C. Comienza la reconstrucción del templo en el 536 a.C. Ageo y Zacarías comienzan a profetizar en el 520 a.C. Se termina el templo en el 516 a.C. Esdras llega a Jerusalén en el 458 a.C. Nehemías llega a Jerusalén por primera vez en el 445 a.C. Malaquías comienza a profetizar en el 437 a.C. y Nehemías regresa a Jerusalén por segunda venida en el 424 a.C. Estructura y contenido del libro. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Malaquías capítulo 2, versículos 2 y 3. El libro de Malaquías se refiere al error de olvidar el amor de Dios. Cuando las personas olvidan el amor de Dios, esto afecta sus actitudes, su hogar y su adoración. Cuando se duda del amor y de la lealtad de Dios, los compromisos sagrados dejan de ser sagrados. Dios envía a Malaquías a despertar a la gente de su letargo espiritual y a exhortarlos a volver al Dios vivo. Pero el libro de Malaquías revela a un pueblo que cuestiona la realidad de su pecado y la fidelidad de Dios.
un pueblo completamente endurecido. Un pueblo que cuando se le confronta por el pecado responde con dureza, menosprecio y soberbia. Por eso, el libro termina con una nota punzante, una confrontación entre un Dios desilusionado y un pueblo desilusionado. En cierto sentido, el libro de Malaquías muestra que el Antiguo Testamento llega a un abismo, con las pendencieras voces del pueblo por un lado y la severa advertencia de Dios por el otro. Malaquías, con 6 denuncias en forma de quiasmo concéntrica, condenó a los sacerdotes y al pueblo por lo menos en 6 áreas de pecado deliberado. Denuncia número 1, repudiar el amor de Dios, Malaquías 1, versículos 2 al 5. Denuncia número 2, negarse a darle a Dios el honor que se merece, Malaquías 1, versículos 6 al 14, Malaquías 2, versículos 1 al 9. Denuncia número 3, rechazar la fidelidad de Dios, Malaquías 2, versículos 10 al 16. Denuncia número 4, redefinir la justicia de Dios, Malaquías 2, 17 al 3, 5. Denuncia número 5, robar la riqueza de Dios, en Malaquías 3, versículos 6 al 12. Y denuncia número 6, maldecir la gracia de Dios, Malaquías 3, versículo 13 hasta Malaquías 4, versículo 3. Hay 3 interludios en lo que Malaquías pronunció el juicio de Dios. Interludio número 1 a los sacerdotes, en Malaquías 2, 1 al 9. Interludio número 2 a la nación, en Malaquías 3, 1 al 6. Interludio número 3 al remanente fiel, Malaquías 3, versículo 16 a Malaquías 4, versículo 6. Finaliza en Malaquías capítulo 4, versículos 4 al 6, con un fuerte llamado a cumplir la palabra de Dios y esperar la llegada del Mesías por medio del mensaje de Elías, Juan el Bautista.